están, maestros? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches a todos ustedes. Aquí desde la Ciudad de México, aquí en Facebook, aquí en YouTube y aquí en Facebook. Aquí estamos en los tres espacios. Vamos a comentar esta noche para este grupo de Nueva Escuela Mexicana 2019-2020. Estoy haciendo esta transmisión. El día de ayer hubo 70 y tantos maestros que me acompañaron en la transmisión y la estoy haciendo también para YouTube. Voy a hablar de una serie de comentarios sobre las ventajas de la carpeta de experiencia, porque habiendo recuperado la idea de que con base en el boletín 113 y 114 la carpeta de experiencia no es obligatoria, se han generado muchas situaciones desde que la anunció el secretario de Educación con sus 5 preguntas. Bueno, resulta nada más como entrada que cuando yo hice hace 2 semanas, hice un seguimiento de las actividades de sexto grado, me encontré que podía yo tener hasta 20 actividades en un día si seguía yo las transmisiones de televisión. Si yo como niño me coloco en el punto de los niños, realizo 20 actividades por día, eran más, pero estoy poniendo 20. A la semana tendría yo 100 actividades y al mes tendría 400 actividades. Son las actividades que no se realizan en la escuela. ¿Por qué? Porque está sucediendo un fenómeno con el trabajo a distancia. El fenómeno es de que se carga más el trabajo. Los maestros son susceptibles de dejar constantemente más actividades. Tuvo que salir un documento de la Autoridad Educativa Federal aquí en la Ciudad de México, aquí están en Argentina 28, entrando por la puerta de Brasil, en el que decían que por favor no se hicieran seguimientos innecesarios. Y esto de seguimientos innecesarios es no dejen cargas de trabajo que sobrepasen, yo diría, la disciplina y el trabajo de los niños. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hablar de una carpeta de experiencia, de lo que voy a hablar es de un portafolio. Y cuando hablo del portafolio, me regreso a mis momentos de infancia en la escuela, ya hace algunos ayeres, ¿sí? Donde en la escuela primaria nuestros maestros guardaban todos nuestros trabajos. Ellos se encargaban de guardar nuestros trabajos y los más elaborados estaban en una carpeta que se hacía con 2 pliegos de cartoncillo que nuestros maestros le daban unas puntadas en derredor y cerraban por 3 lados para dejar un solo lado y colocar ahí adentro los trabajos. Estos fueron los primeros portafolios que yo conocí. Estas fueron las primeras carpetas de experiencia ya hace muchísimos años. Imaginemos 51 años de servicio, más 3 de la normal, más 3 de secundaria, ya son 61, más los de la primaria. Ya hace más de 60 años que se acostumbraban la colección de los trabajos para poderlos presentar en las exposiciones. No es nuevo el concepto, por supuesto. Después vienen los famosos portafolios. Y los portafolios nos sirven para evaluar. Por lo tanto, esto que están solicitando nos sirve para evaluar. No es obligatorio, pero hay maestros que nos dicen que con base en la experiencia de ellos mismos, la experiencia que tienen con los grupos que atienden, lo que sucede es que las actividades o cualquiera de las estrategias, inclusive
que pudieran poner en práctica con los niños. ¿Se dan cuenta ustedes como maestros si los padres están con los niños? ¿Se dan cuenta los mismos padres qué comprenden y qué no comprenden? ¿Se dan cuenta que su comprensión lectora anda mal? Porque ese es uno de nuestros problemas nacionales. Y además se dan cuenta de que las maestras, ustedes se percatan de qué materiales y qué actividades realizan porque ustedes las exigen también. Y lo que sucede es que entonces los profesores empiezan a pedir el apoyo de los padres y los padres se percatan también de los esfuerzos que hacen ustedes los maestros en educación básica, en preescolar, en primaria o en secundaria. Por eso también surgen las paradojas. Y las paradojas surgen cuando esas contradicciones se presentan entre los decires de la maestra y las acciones de los padres de familia. Porque hay padres de familia que le contestan a los maestros que también trabajan todo el día y que lo que ganan no les alcanza. Esa es una realidad, pero no es una respuesta que deba venir de los padres, porque suena como a queja. Sabemos de la situación económica, porque cuando estos padres empiezan a escribir en Facebook, hay quienes escriben en un tono bastante fuerte y nos dicen, al menos a mí me han dicho, ¿qué carajos hace el hijo en la escuela si no sabe nada? Así lo escribieron, ¿sí? Como te vas a tu casa, le dicen a algunos maestros y se los escriben y cobra sueldo por no tener resultados. Basta de culpar a papás, haz lo que te toca por humanidad. Eso escriben algunos padres de familia. Por eso, estas condiciones nos tienen que llevar a buscar estrategias de participación social de padres de familia en la escuela. Porque el día de ayer y antier comentábamos, no se puede trasladar la escuela a la casa. Y como no se puede trasladar y tampoco podemos estar en una condición de dimes y diretes entre padres y maestros por el trabajo en casa, hay alumnos que sus padres trabajan y que son muy responsables. Eso lo conocen ustedes. Y entonces, no necesariamente, aquí son las cuestiones de educación en casa, ¿sí? Tampoco vamos a entrar en los extremos de que para qué tienen hijos si no los van a atender. No, estas cuestiones no nos ayudan y han sido publicadas en Facebook. Hoy que tengo 3 cámaras, una aquí en Facebook, esta de YouTube y esta de Facebook del grupo de Nueva Escuela, ¿sí? Que se me cortó, me la cortaron la transmisión. Pero, me cortaron la transmisión, pero de cualquier manera ya la estoy reanudando aquí. Y, no podemos utilizar medios para justificar y tampoco podemos utilizar acciones técnicas como justificantes, porque aunque no es obligatorio, nos dicen inclusive maestros de Chiapas, después existen las situaciones burocráticas. Por eso encontramos a los directores que se quejan también, porque la idea de mantener trabajando al maestro y a los alumnos, cuando los padres ni siquiera revisan bien las tareas, algunos directores así me lo comentaron, aun cuando se les da la explicación, sin contar, dicen, con el verdadero problema que es que no todos se pueden conectar a las clases por falta de internet. Y empiezan a surgir las contradicciones. Lo que vemos es de que se crean contradicciones, porque así como hay directores que se quejan, hay supervisores que insisten en los aprendizajes. Y estos supervisores que insisten en los aprendizajes, lo que está sucediendo es de que ven el aprendizaje como algo primordial para nuestros alumnos. Bueno, yo también lo veo así como algo primordial y aquí también lo ven y lo ven en YouTube y lo ven aquí en la Nueva Escuela Mexicana 2019-2020. Creo que en eso todos estamos de acuerdo que los aprendizajes son primordiales, nada más que también hay tipos de aprendizaje. Yo soy partidario de los aprendizajes puntuales. Es decir, mi alumno tiene que saber cosas. Y cosas es un concepto que se elabora en la mente.
Por eso es muy común, pásame esa cosa, dame esas cosas, cuidado con tus cosas, no olvides tus cosas, agarra tus cosas, no me hago responsable de tus cosas. Hablamos tan común del concepto cosa que no lo podemos conceptualizar tan fácilmente. Y cosa es un concepto que elaboramos en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro, y que nosotros tendríamos que aprender por conceptos. Por eso los aprendizajes que nosotros estamos observando en las escuelas, cuando yo me declaro partidario de los aprendizajes puntuales, porque inclusive la misma teoría psicogenética me habla de aprendizajes puntuales. Y aprendizajes puntuales son, por ejemplo, aprenderse las tablas de multiplicar. No, pero que son de memoria, pero las tiene que saber. No pueden dividir si no saben multiplicar. Y no pueden multiplicar si no saben las tablas. Es más, no pueden hacer matemáticas si no saben contar. Por eso el concepto de contar o el concepto de medir. Y nosotros debemos de trabajar por conceptos. Al menos yo sí, así trabajo con mis estudiantes. E hice una videoclase y empecé trabajando por conceptos. El tema que hice fue la Edad Media. Y lo primero que hice para los niños fue explicar qué es la Edad Media de manera sencilla. Por eso hay contradicciones, por eso hay dimes y diretes entre padres y madres y maestros, por eso hay inconformidades de directores, por eso hay justificaciones de supervisores, por eso hay maestros que andan todos descontrolados y desconcertados preguntando todavía que si se va a evaluar con la carpeta. Y yo digo, ¿cómo vas a evaluar? Ya tienes elementos, ya hicieron 2 periodos de 3. Ya hay elementos para evaluar. Y están trabajando ahorita algunas acciones. Hoy me encontré con una agradable sorpresa. Una maestra que participa conmigo en el Seminario Interinstitucional de Pedagogía me dijo, profesor Quiles, la mejor manera de trabajar es por fichas. Y yo dije, perfecto. Sin saberlo probablemente, esa maestra, a quien conozco muy bien, y la escuela, incluido el director, no saben que al estar trabajando las fichas, están trabajando parte de un método global que tiene que ver también con aprendizajes personales, global, pero aprendizajes personales donde cada estudiante va al ritmo que le va marcando la ficha. Y el trabajo por fichas es más efectivo. El laboratorio Dalton de hace más de 100 años trabajaba por fichas. Educación de adultos en los años 70, al principio de los 70, trabajaba por fichas. Instituciones de prestigio particular trabajan por fichas. Maestros de la vieja guardia, trabajamos por fichas. Y las fichas son importantes. Hoy me dijeron de mi institución, me planteaban que generara yo una estrategia para trabajar a distancia sin utilizar internet y sin utilizar el WhatsApp, sin utilizar ni la computadora y sin utilizar el teléfono celular. Y lo primero que dije, fichas, ¿sí? Fichas y diseño de guiones. Y los maestros que están trabajando diseño de guiones también lo están haciendo bien. No porque aprende en casa a través de la televisión sea malo, no. La misma Comisión Nacional para la Mejora de la Educación recomendó entre sus 10 sugerencias, la primera, el uso de la televisión y el radio. Ahí hay 2 estrategias. Está la televisión y los programas de Aprende en Casa. Pero quienes estén usando, esa es mi mirada como maestro. Porque a mí me preguntan de mi institución hoy y yo digo fichas y guiones de diseño. ¿Por qué? Porque nosotros traemos un trabajo a distancia sin internet y sin teléfono celular desde la Universidad Pedagógica Nacional. Y los que ya tenemos años sabemos cómo hacerlo.
Por eso las fichas, por eso los guiones de diseño son importantes. Y así, por eso alguien, así como nos preguntan que si se va a evaluar con la carpeta, y le digo al maestro, a la maestra que la conozco, le digo, andas despistada. Hay quien me dice, la escuela, maestro, nunca, 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 nada podrá sustituir a la escuela. No se trata de contenidos. Lo que pasa es que ahí en la escuela, sucede la magia. Y efectivamente, en la escuela donde están ustedes, sucede la magia. Y ustedes generan un repertorio didáctico que ahorita puede ser de suma importancia. De hecho, ahorita es de suma importancia ese repertorio didáctico. Por eso los padres también, cuando nosotros no somos versátiles, los padres pueden observar otras cosas en nosotros y cuando somos versátiles pueden observar las carencias de sus hijos. Por eso los padres van observando carencias, como lo han dicho también maestros, y a su vez van creando un sentido de responsabilidad. Aunque para nosotros no signifique, dicen así varios maestros, no signifique mucho el avance académico. Y esto es totalmente serio. Cuando el padre de familia se dé cuenta de las carencias de sus hijos y genere responsabilidad, va a estar educando, aunque para cada uno de nosotros como maestros no sea de gran avance académico, eso no nos importaría ahorita. Lo que nos importaría, ha sido mi posición, es educar. Por eso la carpeta es un portafolio, la carpeta de experiencia, aún con las 5 preguntas del secretario que se convierten en 400 al final del mes, en 400 aspectos a trabajar, la carpeta sigue siendo un portafolio. La carpeta, como nos dicen algunos maestros, son los cuadernos mismos de los niños. Ahí en los cuadernos está el trabajo real. Yo por eso todavía a mis estudiantes de la licenciatura les digo que les reviso sus cuadernos, que les voy a pedir sus cuadernos. Y luego me preguntan ellos, ¿el trabajo cómo lo quieren? ¿Lo hacemos en computadora o en el cuaderno? Y les digo en el cuaderno, porque en el cuaderno se ve el trabajo y hay que seguir poco a poco los contenidos establecidos en lugar de saturarlos con trabajo de internet. Porque también ya nos dimos cuenta cómo en la primera y en la segunda semana, en la que inició el día 20 de marzo, las cargas en educación media y en primaria y en todos lados estaban, pero a la orden del día. Parece que ya ha bajado. Por eso, siendo la carpeta un portafolio, entonces tenemos otras paradojas. Una paradoja que están viviendo mucho. Soy mamá y soy maestra. ¿Qué hago, maestro? Eso de ser mamá y ser maestra, pero que se dan cuenta las propias maestras que a sus hijos tienen que ser atendidos y ellas tienen que atender a sus hijos y ellas tienen que atender a sus alumnos. Entonces esto es doblemente difícil, es una doble carga. ¿Por qué? Porque si es mamá y es maestra, entonces tener estas dobles o triples cargas se les hace una carga excesiva, la carga de trabajo para sus hijos. Porque entonces se dan cuenta que atienden alumnos, pero también están atendiendo hijos, y si la carga es fuerte, los hijos de los maestros ya no quieren saber nada de tareas. Y hay maestros que tienen a sus hijos que son de 10. Conozco a muchos. Y entonces esto les empieza a preocupar y les preocupa el retorno a la escuela. Yo creo, hace rato me lo preguntaron. Yo ya les dije ayer, yo por mi edad no voy a regresar a la institución educativa. Tengo que seguir trabajando en distancia, porque así se está armando el protocolo. Entonces, no creo que regresemos el 1 de junio. El día de hoy, mañana y pasado mañana son los momentos picos de la mitigación. Es cuando el contagio está más fuerte. Entonces, ahorita pensar en el retorno a la escuela, no. Primero la salud. Entonces, hay que ver que sí es importante el trabajo, pero que hay cosas más importantes. Por eso en la escuela y en casa, como en todos lados, hay de todo. Hay alumnos que asumen la responsabilidad
y generan sus aprendizajes, aunque siempre mencionamos la otra cara, las deficiencias de nuestros alumnos. Y poco a poco, por parte de los padres de familia, también se dan cuenta que hay excelentes hijos, comprometidos con sus deberes, comprometidos con sus acciones, aunque no se les valore tampoco a los hijos. Esas son las paradojas de la escuela, esto es lo que se está viendo ahorita. Pero también hay quienes nos dicen, la carpeta de experiencia es un recurso burocrático. Y hay quien considera ese requisito burocrático, por ejemplo, hablan educadoras aquí, donde es importante observar cómo realizan las actividades, así les piden registros, lo que piensan, lo que comparten, todo ello registrado en su producción gráfica, o bien cuando es una actividad de otro tipo, lo tienen que registrar de todos modos. Por eso las paradojas son también la exigencia de las evidencias y a veces la imposibilidad para que nuestros alumnos nos las regresen, porque ¿cómo estarán los internet públicos, donde los niños o en las comunidades donde los niños no tienen los elementos? Si ahora ya esta evidencia se está pidiendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y yo digo que esa no es su tarea, que la tarea del sindicato no es pedir evidencias a los maestros, entonces ya la quiere hacer de patrón. No, yo creo que ahí sí está mal el CENTE. Vi varios comunicados donde están pidiendo las evidencias a los maestros y yo digo no, eso no debe de ser. Por eso las evidencias las puede pedir la autoridad, pero no el sindicato. Podemos solicitar los trabajos, apoyar a los padres, observar cuántos niños lo hacen, cuántos de verdad avanzan y cuántos no lo hacen porque no lo pueden hacer. Mínimo, algunos maestros dicen, nos damos cuenta de qué hacen los padres, si están al pendientes, podemos saber si están al pendiente, si trabajaron con apoyo de sus padres, porque si yo pido trabajo es para revisarlo. Entonces, también las cargas de trabajo no se piden para pedirlas o para tenerlas. Las cargas de trabajo se piden para revisar. La tarea pedida, tarea que voy a revisar. Si no la voy a revisar, mejor ni la pidas. Yo soy de la idea de que tarea que pido, tarea que reviso. Trabajo que pido lo tengo que leer. Y eso de leer está medio pesado. ¿Por qué? Porque si yo le pido que diseñemos estrategias, lo bueno es que a mí mi cuatrimestre me agarró ya con mucho trabajo avanzado. Y la pandemia y refugiarse en casa me agarró con mucho trabajo, ya nada más para definir calificaciones. Por eso, a veces es triste, como dicen los maestros, que a la autoridad educativa le preocupen los números. ¿Sí? Mañana vamos a hablar de números que maneja la autoridad educativa. Y así como muchas molestias al inicio de Aprende en Casa, donde hubo estados, porque me lo hicieron saber de varios estados, que solicitaron de manera obligatoria entregar un video donde están dando una clase en línea y donde quieren evidencias para presumir cifras, una simulación pura, no les importa la edad. Y decían, la equidad, perdón. Y decían los maestros, enloquecieron nuestras autoridades. Por eso del sureste, de varios estados del sureste nos dijeron que eso era una farsa. Entonces hay una serie de contradicciones y desde el Pacífico, allá en mi querido estado de Guerrero, hubo quien nos señaló que uno de los problemas que se percibían ante la escuela a distancia es precisamente la desinformación o el abuso de algunas autoridades educativas al exigir el uso obligatorio de las 5 estrategias propuestas para la SEP. Entonces, eso no es posible, decían. Por eso hay que elegir algo bien que nos ayude. E insistir en que esto no es burocrático, pero que también hay otras miradas. Y en esas otras miradas está hacer
un seguimiento sistemático que nos permita observar todo. Por eso tengo que ver las ventajas y las desventajas, ¿sí? Y si los niños decidieran qué trabajos se incorporan a la carpeta de experiencia, sería una gran ventaja, como nos lo dicen desde educación especial. También se incorporan hojas de su cuaderno, como ellos lo decidan. Hay maestros que les mandan su planeación semanal con varias opciones a realizar y el propósito es que aprendan, ¿sí? No que hagan más, que aprendan, porque al final a todos nos interesan los aprendizajes de nuestros estudiantes y nosotros necesitamos ver todo mejor. Les agradezco mucho aquí en YouTube. Muchas gracias, maestros.